Ella viene los miércoles y acá, como que por más que afuera esté nublado, hay más iluminación. Y hoy, fíjense que se viene como un solcito. Impecable. Andrea La Caballero con nosotros. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la presentación. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Todo muy bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, las fobias, ¿es el día hoy? Hoy vamos a hablar de Justamente. fobias. Hablemos Sí. de miedo. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y fobia para Bueno. arrancar, para meternos en el tema? Claro, esa es una diferenciación importante, digamos. La fobia es un miedo más irracional, justamente, que eso es lo que uno lo podría diferenciar del miedo, ¿no es cierto? A ver, vos recién le preguntabas a Leo si tenía miedo. En realidad todos tenemos miedo a algo. Siempre va a haber algo que nos pudiera llegar a causar miedo. El tema es que hay cosas que uno podría decir es más racional o es más lógico que eso te dé miedo, ¿no? Y uno usa la expresión de miedo. Ahora, cuando hablamos de lo irracional, es decir, algo que parecería, por ejemplo, el miedo a volar, el miedo a tocar una pluma, ¿no? Parecería que eso es más irracional, no Claro, está en el común. que es seguro, pero igual le tenemos miedo, Exactamente. Eso es una fobia, porque para el común o para la mayoría de la gente lo entendemos como algo que es irracional. Claro. Inclusive la persona entiende, ¿sí?, que el miedo que tiene es desproporcionado en relación a ese objeto, ¿sí?, y eso es una fobia. Está bien. ¿Y eso qué viene? ¿De la patología? ¿Por qué, por ejemplo, hay gente Claro. que le tiene miedo a la gallina? Claro. Hay fobias a la Mirá, gallina, a la paloma. En realidad ¿no? la razón, sí, es así. Porque en realidad es eso, es un miedo muy específico, es un miedo que vos le podés tener a un objeto, a un tipo de personas, es algo muy específico, como es el miedo a volar, como vos decís, el miedo a ciertos animales, pero es irracional, por eso uso la palabra miedo para que entendamos, pero uso la palabra irracional. Ajá. Es decir, no parecería tener una lógica si vos lo planteás como, a ver, ¿qué me puede hacer, por ejemplo, una gallina? Claro. A diferencia de qué pasaría si en este estudio entra un león, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Y vamos arañando las paredes, ¿no? Arañando, claro, nos vamos, Es por complicado. supuesto, a Sí, es defender con distinto. eso sería un miedo más racional. Es decir, Pero igual, la aerofobia, a ver, yo la entiendo como algo racional también, digamos, porque uno sabe que han pasado casos en el mundo, tenemos información todo el tiempo de que los aviones se caen, que desaparecen, entonces pasa a ser racional teniendo todos estos antecedentes, al margen de que nos digan, y hemos viajado un montón de veces, pero aquel que no viajó nunca y ve estos casos en televisión o en los periódicos, puede llegar a tener claro, miedo. lo que pasa es que por ahí cuando uno habla con una persona que tiene una fobia específica a volar, el tipo de miedo es diferente, digamos. A ver, una cosa es lo que vos digas, sí, estadísticamente cualquier medio de transporte, Ajá. ¿sí?, tiene una tasa de mortalidad. Sin embargo, la preocupación pasa por otros contenidos también en el miedo irracional, que tiene que ver con la sensación que la persona siente adentro del avión, muchas veces la sensación claustrofóbica, Sí. no solamente la posibilidad de que el avión se caiga, sino una serie de sensaciones, porque la fobia es un miedo que vos, para que vos te lo imagines, que es un miedo que aparece de golpe, es muy repentino. Sí. ¿Sí? Y en realidad, y ahí sí vamos a lo racional, estadísticamente el avión es más seguro que cualquier otro medio de transporte, estadísticamente hablando. Es mucho más seguro que un colectivo de larga distancia, es más seguro que un vehículo, Claro, ocurren como un muchas auto. más muertes en la ruta que en el Sí, aire, que en el básicamente aire. eso. Básicamente sí. Eso se llama aerofobia. Sí. Y tenemos O sea, unas explicaciones. Exacto, ahí tenemos los nombres. ¿Sí? Le vamos dando como nombres, ¿no? El Ajá. miedo a las alturas, el miedo que algunas personas tienen a los lugares abiertos o a no recibir ayuda si les sucede algo. Ahí tenés el miedo a volar, que es la biofobia, el miedo a los lugares cerrados, el miedo a la sangre. Sí. ¿Sí? Mi esposa tiene hematofobia. Sí, la tiene mucho miedo a la hidrofobia, el sangre. miedo al agua, la tanatofobia, que es el miedo a la muerte. Pero siempre que pensemos en fobia, tenemos que pensar en que es un miedo que aparece de golpe, ¿sí? Es muy intenso y en realidad lo importante es que es incapacitante porque impide, ¿sí?, que la persona siga desarrollando normalmente su vida. Pongamos el ejemplo del miedo a la sangre. Sí. Creo que a ninguna de las personas que estamos acá en el estudio nos parece placentero ir a hacernos un análisis, ni sacarnos sangre, ni mucho menos, ¿no es cierto? No, O sea, no, placentero no, claro. pero a muchos no nos jode. Pero lo podemos hacer, Sí. exactamente, con cierta incomodidad, con un poco más o menos de ansiedad, pero lo hacemos, ¿sí? Perfecto. Pero en el caso de la fobia puntualmente, la persona no lo puede hacer.
¿sí? Es incapacitante, la fobia es incapacitante, o sea, hace que la persona no pueda, por ejemplo, hacerse un control de rutina. O un Sí, control específico. o donar sangre para su propio padre, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? ¿Sí? En el caso trágico de que el padre necesite sangre, la persona que sufre hematofobia, y lo digo porque nos pasó en la familia, no podía donar sangre porque no, Claro. Se desmayaba, estaba Claro, es un imposible. impedimento, Claro. es un impedimento. La fobia, por eso la hablamos y la hablamos con seriedad, que se diferencia de los temores que todos podemos tener, es incapacitante. Claro. Porque la fobia no logra que la persona realice esa acción. Por ejemplo, esto que vos decís, la sangre. Y a veces si lo hace con un malestar muy intenso, que es notable y que tiene que ver con síntomas en el cuerpo, ¿sí? Que son los síntomas de la ansiedad, porque la fobia se desprende de eso, de la ansiedad. En casos muy extremos de la exposición a esa situación, la persona puede desarrollar una crisis de pánico, de algo que alguna vez hablamos, Sí. Que es un montón de sensaciones corporales que tienen que ver con malestar, sudoración, dolores abdominales, dolores de cabeza, la sensación de palpitaciones más rápida, la falta de aire. Sensación de arritmia, digamos, Sensación de arritmia y las ideas que tiene todo ataque de pánico que tienen que ver con la posibilidad de volverse loco, el miedo a la muerte, que son los temores que uno tiene cuando tiene una crisis de pánico. ¿Cuáles son las soluciones o las posibles soluciones o cómo uno encara cuando se da cuenta que sufre o que padece alguna de estas fobias? Bueno, las soluciones nunca le gustan a la persona que va al consultorio porque tienen que ver con afrontar. La única manera de vencer una fobia es encararla, yéndole de frente, peleándole mano a mano. Exactamente, es la única manera, ¿sí? Todavía no existe una medicación o no existe otra forma que no sea de esa forma, que es resolviendo cuáles son los pensamientos, las creencias que uno tiene con respecto a ese temor y tratar de modificarlos, pero a la par que uno va haciendo. O sea, si yo tengo una fobia a la sangre, como decíamos recién, solamente la voy a vencer a partir de la práctica de ingresar a un laboratorio en un momento, paulatinamente después, hacerme el análisis de sangre. Generalmente para vencer las fobias uno necesita el acompañamiento profesional. Es algo que es necesario por este tema de que todos nos resistimos al malestar, nadie va de común acuerdo a padecer. Profesional nos referimos a un psicólogo, un psiquiatra. Sí, claro. Muchas veces se trabaja en conjunto. Pero la única forma es venciéndolo. Encarándolo y peleándolo, digamos. Sí, no se va porque sí, no se va porque un día me levanté y ese miedo desapareció. Hay que trabajarlo. ¿Y es complicado? ¿Dura mucho? Porque No, hay tratamientos que son más largos que otros y vos siempre nos das una referencia. Mira, lo más importante es la voluntad. Generalmente cuando una persona ya llega al tratamiento de la fobia, llega al tratamiento porque en realidad la mayoría de las personas conviven con su fobia, ¿sí? Es decir, si yo tengo fobia a volar, pero por ejemplo no tengo un trabajo que requiere que vuele, no es un impedimento. No pasa nada, claro. Hasta que te toca volar. Hasta que te toca volar, exactamente. Ahora, si el trabajo, por ejemplo, requiere cierta actividad o, no sé, subir un ascensor o lo que fuera, y ahí yo me veo imposibilitado porque esto me está generando un límite. Sí. En la situación que sea, eso hace que por ahí la persona se motive a consultar. Si no, la mayoría de las personas conviven con la fobia como algo que es parte de su vida. ¿Se puede convivir con esa fobia durante toda la vida? Sí, se puede convivir. Lo que pasa es que siempre que vos te acerques a ese objeto fobígeno o a la situación vas a generar malestar. Claro. Eso es inevitable porque todo tu sistema de alerta... Y te va a privar de algunas cuestiones, digamos. Te va a limitar algunas cuestiones. Claro, vas a tener que rodearlo. Vas a tener que hacer alternativas para... Vas a tener que negociar con tu fobia, básicamente por ahí. Claro. ¿No? Sí, a ver, si vos tenés una fobia al ascensor, en algún momento decís, puedo subir por la escalera. Sí. Y por ahí accedas a muchos lugares, al 99% de los lugares en escalera. Hasta que te toca un piso 21. Y sí. Y ahí empezás a padecerlo, digamos. Claro, ese es el tema. Mientras no sea limitante, si vos vivís en la ciudad y tenés fobia a las gallinas, no es un problema. Sí. Pero si tu actividad tiene que ver con tu fobia, sí. Yo tengo una amiga muy cercana que le tiene pánico, terror a las gallinas y a las palomas. Claro. No las puede ver. Y vive en Congreso, a media cuadra de la plaza de Congreso, y está minado de palomas. Y para ir a su trabajo, que queda del otro lado de la plaza,
tiene que girar y dar la vuelta Claro. y hacer como 40 cuadras para ir enfrente a la plaza, porque no puede pasar por ahí. Bueno, eso es lo que hablamos del costo que tiene. O sea, en realidad, vos ves ahí, ella puede vivir con la fobia. Lo que Sí. pasa es que es costoso en niveles de economía, digamos, porque gasta una cantidad de tiempo en su día para hacer todo un circuito que es evitar y confrontar. Entonces, la única manera, técnicamente hablando, es que la persona confronte con ese miedo. Porque si no, vos ahí lo ves, no por evitar se va a resolver. No, obviamente. No es el circuito de evitar. Obviamente. Otra Y de se las llama fobias. Paloma, aunque no lo creas. ¿En serio? Mirá vos. Se llama Paloma. ¿Es un chiste esto? No, o no es está un hablando en chiste. serio? No ¿Está es un hablando en chiste. serio? Es Perfecto. una... No, de verdad. ¿Es en De serio? verdad, se llama Paloma, es psicóloga Sí. Ah, mira. y tiene esa Y ya fobia. está dando todos los datos, Ariel. No sé si ella no quería... voy a decir más nada, no voy a decir más nada, perdón, Y es Pali. hincha de River. Perdón, le falta Pali. eso. No, es hincha de Racing. Ah, perfecto. Es hincha de El Racing. apellido, Ariel, no. No, el apellido no lo voy a decir porque el apellido es No, muy no. conocido Está bien. a Está nivel... bien. Bueno, listo. Bueno, vos sabés. Así que bueno, No, pero, nada, tiene ese problema y de verdad es un caos para ella ir a trabajar todos los días. Claro, que es eso. Hay muchas fobias. Vos tenés fobia también. Hay personas que tienen fobias a los gatos, a determinados alimentos, A al las acto de arañas. comer, a las arañas. Es cierto. ¿Sí? Pero lo diferenciamos del miedo. Ajá. Lo diferenciamos de la incomodidad, ¿no? A las ratas A las también. víboras. A las víboras, sí. A las Sí. búbiras. Pues, La bicha. La bicha, ahí está la bicha. ¿Viste? ofidios. Eso de no nombrarla también No, no. tiene un primo hermano de la fobia, parece. Tanto. Ah, mira, eso Yo no no tengo nombra- problema. fíjate, atención, y para Ivana, que es la Ivana que no tiene quiere. problemas. Porque Ivana es cabulera en todos los sentidos, Claro. ¿viste? Pero si le queda bien, usa amarillo. Si no le queda bien, le tiene Claro. fobia. Voy a tirar Es una así. de Ivana rápidamente con esto de Sí. los temas. A ver. Está usando medicinas alternativas últimamente. Si ella Claro. lo quiere contar después, está en el panel Es ahora. verdad. No, me da miedo, Estoy acá chicos. pasándola mal, muy No, atenta. me da miedo. Está desayunando, está muy bien, está muy bien. Gracias Y a la Ivana cosa le de tiene la fobia, por ejemplo, a las arañas también. Sí. Claro. No puede ver arañas en el estudio. Es Trabajo cierto. para Pablito, que cada vez que Sí. viene a tener araña tiene que estar limpiando porque A si la no ropa que me queda mal. se vuelve loco. Bueno, eso es mierda. Claro. Fobia, El outfit. mamita querida. Viste, hay muchas fobias, hay muchas. Yo bueno, traje algunas por una cuestión de los tiempos también, pero es eso. La fobia es un miedo que es desproporcionado, que es intempestivo, o sea, aparece de golpe. Y se puede tratar, que es lo más Y importante. se puede tratar totalmente. Y en realidad deberíamos tratarlo porque eso también nos limpia el camino para poder desenvolvernos naturalmente, que era el ejemplo que vos contabas, ¿no? Sí, a Cuánto Paloma le limpia impedimento. tanto que cruza la plaza y ya está trabajando, digamos. Claro. Y no tiene que estar dando Claro, toda la vuelta. claro. Y ese es un buen ejemplo de lo que provoca una fobia. En realidad uno se adapta y ella seguramente está adaptada a hacerlo, como muchas personas se adaptan a convivir con la fobia. Pero en realidad, en términos generales, cuesta más hacer eso toda la vida que hacer un tratamiento específico de algunas sesiones y resolverlo. Andrea Lacaballer con nosotros. Un aplauso Grande, enorme Andrea. para nuestra Gracias. licenciada en psicología, quien nos ayuda acerca de fobias. ¿Está la fobia también? Pregunto, tal vez sea una tontera, pero digo, ¿hay fobia a adelgazar? Aquella persona que tiene miedo a adelgazar, ¿por qué? Porque se le noten los colgajos, porque no le entre la ropa y tenga que comprarla de nuevo. O sea, ¿hay, Sí. ¿limita el Sí, poder adelgazar? detrás de adelgazar están muchas veces todos esos miedos que vos estás diciendo. Por ahí no son fobias, pero sí Son miedos. sí, una cosa que tiene que ver con el miedo en Y realidad. lo traigo a colación porque gracias al INSEP, vos estás acá todos los miércoles y estás trabajando en el plan de obesidad y de celiaquía, digamos, ¿no? Y la cabecita tiene mucho que ver en esto, por eso hay que acercarse. Es gratuito. Es gratuito, es gratuito. para todos los afiliados de INSEP. Estamos trabajando en el horario de la mañana, de lunes a viernes, de 6:30 a 13 horas, en Juan B. Justo 490. Así que los esperamos a los que todavía no se animaron. Hoy pasé por ahí, pero era muy temprano para traerte para el canal. No quería que 6:30 camines. no era. No, no era horario. pasé a las 7:20, fui al plan Está materno bien. infantil. Ah, muy bien. Ahí al lado nada más. Con el doctor Ceballos, el doctor Exactamente, Julio con Gómez. el doctor muy bien. Ceballos, que es un amigo de la casa. Muy bien. Y te iba a pasar a buscar, pero dije muy temprano. Está bien. Muy temprano para traerte acá, Sí, con sí, todos sí. estos sátrapas, dije Claro. mejor no. Bueno, muchísimas gracias prueba. por estar acá. Gracias a ustedes. Y obviamente, ya saben, acérquense al INSEP porque pueden trabajar el tema de la obesidad, de la celiaquía. Y nosotros ahora, hablando de todo...